Patrimonio Ramayense. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Patrimonio Ramayense, este ciclo de entrevistas que tenemos a través de la red social YouTube. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar del otro lado y gracias, por supuesto, a las empresas e instituciones que aportan y que colaboran con Patrimonio Ramayense. Gracias a la Municipalidad de Ramallo a través de la gestión del intendente Mauro Poletti. Gracias a Guardería Náutica Ramallo. Gracias al grupo Ventamat. Gracias a Arracam Camiones. Muchas gracias a Pampero. Gracias a Campos y Ganado, Sociedad Anónima. Y gracias a Click Informática por estar presentes en cada una de estas ediciones donde charlamos con gente que es protagonista de la sociedad ramayense, como es el caso de este gran amigo que aceptó esta nota maravillosa, querido Daniel Ibarra. Bienvenido, Dani. Gracias por la invitación. Gracias por aceptar esta nota desde un comienzo. Vamos a explicarle a la gente que nos visualiza que Daniel es hijo de este grande que ha dejado una huella muy, pero muy importante en todo lo que es el comercio y en la atención a la gente en Ramallo, hijo del famoso Tijerita Ibarra, ¿sí, no? Juan Serafín Ibarra. Juan Serafín Ibarra. Juan Serafín Ibarra Tijerita. Tijerita. Qué historia linda. Seguramente cuando la gente esté visualizando este video recordará a tu padre en cada uno de los lugares donde estuvo peluquería en Ramallo, ¿no? Exactamente, sí, sí. Primeramente, él aprendió, como te decía hace un rato, la profesión con un peluquero que vivía en la zona de Los Gracetti y Locino. Porque él vivía en la zona agropecuaria. Él nació ahí, correcto. entre esa zona, entre Locino y Gracetti, donde te comentaba hace un rato que más o menos donde nace el arroyo Las Hermanas. Exactamente. Bueno, entonces aprendió y como en aquellos años no existían prácticamente peluquerías. No había un lugar de servicios de peluquería, más en el campo, ¿no? Y en el pueblo vivía muy poquita gente. El grueso de la gente vivía en las chacras. Entonces él andaba en su bicicleta ofreciendo su servicio, que fue cuando la conoce en La Violeta, en la chacra de Violeta, a mi mamá. Mirá vos. O sea que él brindaba el servicio de peluquería yendo por las chacras. Sí, sí, él andaba cazando y al mismo tiempo tenía mucha puntería con la escopeta, andaba cazando pato, perdiz, liebre. Entonces lo invitaban a comer y capaz que se quedaba 1, 2, 3 días en la casa, la chacra, le cortaba el pelo a todo y después empezaba el trabajo, seguía ofreciendo el servicio en otras chacras. Escuchame, ¿y él había aprendido el oficio en algún momento? Sí, con un peluquero que ya te digo vivía en esa zona, hasta que después, se pone su primer peluquería en La Violeta. ¿En La Violeta él pone la primera peluquería? ¿Ya estaba casado con tu madre? Sí. Y estuvo unos años ahí. ¿Cómo se llama tu madre? Carmen Odolinda Gambetta. ¿Cómo? ¿Carmen? Carmen Odolinda Gambetta. Gambetta, ajá. De La Violeta. De La Violeta. Ajá. Y estuvimos unos años viviendo ahí en La Violeta. Y después decide, por diferentes motivos, vaya a saber por qué, radicarse en Doyle. Pueblo Doyle. Pueblo Doyle, partido de San Pedro. Correcto. Y ahí cuando yo tenía 5 años, nos vinimos a vivir a Ramallo. De Pueblo Doyle directamente a Ramallo. Escúchame, hay una historia muy linda que tiene que ver con los bailes de Júpiter, de Muti, de Sino, donde él brindaba un servicio VIP, se podría decir. Sí, porque en aquellos años, como te digo, no existían mucho las peluquerías. Él ofrecía servicio donde fuera. Correcto. Entonces, antes del baile... Antes que empiece el baile. Antes que empiece el baile, él afeitaba y cortaba el pelo y se amontonaba porque el chacarero trabajaba de sol en sol y no tenía tiempo para ir de acicalar. Claro. Entonces, qué mejor. Él despertaba el servicio y ya a la hora o antes ya iban al baile. Claro. O sea que en la puerta de cada uno de los lugares donde se hacía el baile. Había un ambiente que lo preparaban como peluquería y ya salían listos para ir a milonguear. Claro. Eso no lo había escuchado nunca. Mirá vos. Y yo calculo que en todos los países, por lo menos acá en Argentina,
el peluquero empezó así, de esa manera. Sí, ya vamos a hablar más adelante o lo podemos tocar ahora. La peluquería era una especie de lugar de reunión, de club, Sí. donde la gente iba más allá del corte de pelo y de, por supuesto, lo que es todo el tema barbería, iba para también charlar un rato y pasar un rato agradable. Pasar ¿no? un rato agradable, Claro, sí. claro. Era la reunión para enterarse de cosas, como hoy día. Exactamente. ¿Y qué recuerdos tenés de ya instalados en Ramallo? ¿Cuál fue el primer local que pone tijerita en Ramallo? Cuando nosotros vinimos a vivir a Ramallo, nos vinimos a alquilar a la esquina de Catamarca y San Francisco Javier, Sí. que era una casa y acomodó en la Un esquina, saloncito. en un ambiente, la peluquería. Ahí estuvo, no sé, unos cuantos años, hasta que después alquiló donde está Herbe ahora, que sería San Martín Y Catamarca. y Catamarca. Esa fue la esquina, yo te diría, quizás porque yo lo veía siempre cuando pasaba por ahí, pero creo que fue la esquina emblemática de la peluquería. Sí, porque estuvo mucho tiempo. La peluquería es la peluquería Ibarra. Sí, sí, claro, sí. claro. Y después de ahí pasó a alquilar un local que está en la esquina de San Martín y Rioja. San Martín Río, un poquito más adelante. Claro, más para el lado de Villa por los 51. Exactamente. Y bueno, estuvo muchos años, yo arranqué con él en el año 85. O sea que seguiste su oficio. Sí, y hace ya 41 años. Que tenés peluquería. ¿Qué va? ¿Solo para hombres? Sí, solo para hombres. ¿Qué va? Sí. Contame un poquito cómo fue tu adolescencia con él. Hay una historia muy linda que tiene que ver con esta carta al cielo, que es una chacarera, que es bellísima y que comienza diciendo: de tanto y tanto añorarte, mi puño hoy se cerró y estas letras escribió para vos, viejo querido. ¿Cómo nace esta chacarera? Esta chacarera nace, se ve que yo, en mi otro yo, en mi interior, estaba el hecho, a mí siempre me gustó escribir. Componer. Escribir, está bien, y sí. Un viernes a la mañana me falló un turno y en 10, 15 minutos hice una estrofa. Ahí me empecé a entusiasmar y bueno, la logré. Un día le estaba cortando el pelo a Hernán Coronel y le dije: che, Hernán, ¿vos no le llevarías esta letra a tu hermano, a Emir Lucho? A Lucho, conocido cariñosamente como Lucho. Sí, sí, un gran amigo. Sí. Que si no le podía poner los tonos para con mis amigos en la peña cantarlo como podamos nosotros. Entonces se la llevó y al cabo de 10, 15 días, Hernán me manda, en un mensaje, me manda la grabación. Era una grabación sencilla, rasguido, la voz de él y nada más. Correcto. Que a mí me llamó mucho la atención porque yo no esperaba eso, yo esperaba solamente que le pusiera los tonos. Y bueno, ahí empezó toda la historia hasta que llega un momento que lo convoca a la casa a Pedro Maggio, que hizo el punteo. Saludo para Pedro, un gran tipo. Abrazo, por sí, supuesto. Por supuesto, un tipo muy, muy especial, muy humilde y sencillo como tiene que ser todo. Exactamente. Y bueno, me dijo Lucho: bueno, quedó filmada, voy a hacértela escuchar a tu casa. Y un día se me aparece en la peluquería con auriculares. Te emocionás cuando lo sí, contás. Con auriculares, me dice: me tomé el atrevimiento de hacer algo que si no te gusta, lo vamos a sacar. Entonces yo, ¿qué será? Entonces me puso los auriculares, mientras tuve que dejar de trabajar, porque estaba trabajando yo haciendo un corte, y me lo hizo escuchar, y era que lo que había hecho él, la glosa es de él, de Lucho, ¿no? Correcto. Y la chacarera empieza diciendo: mi pecho que palpita, el sueño se hace llama, fuego de amor y orgullo, mi corazón te extraña. Esa es la primera parte que vos hacés. Esa es la primera parte, ahí fue el puntapié inicial de la chacarera. Correcto, esas fueron las primeras, claro. Y bueno, me hizo escuchar y me dice que, no, digo, esto déjalo porque quedó hermosa. No todas las chacareras tienen una glosa. Por ejemplo, Añoranzas tiene una glosa extensa, pero muy, muy sentida, muy linda. Sí. Esta es breve, pero a los huesos. De tanto y tanto añorarte, mi puño hoy se cerró y esta letra se escribió para vos, viejo querido.
Nunca echaré al olvido tantas cosas que me diste. Recuerdo que me dijiste, anda por el buen camino. Canto, guitarra y vino que tanto te gustaba y en estas letras doradas, a un tiempo de tu partida, quiero rendirle homenaje a aquel que me dio la vida. ¡Qué hermoso! Hermoso. Entonces, con la emoción que me agarré, le digo, Lucho, esto queda para siempre. Claro. Y si bien la letra es mía, pero bueno, él me ayudó, aparte de la glosa, me corrigió algunas palabras. Vamos a ver si después se puede escuchar también. Entonces, como que en mi interior la letra es de los dos, ¿no? ¡Qué maravilla! Y yo a Lucho lo vi tan entusiasmado con esta letra, tan entusiasmado que el día que la grabó me hizo reír porque le hizo la grabación definitiva con bombo virtual y él hace la segunda guitarra, la voz, y Pedro Maggio hace la primera guitarra. Y cómo estaría contento que la terminó de grabar y a la madrugada la despertó la señora para que escuchara lo lindo que había salido. Que salió muy linda, yo le Porque la grabó en la casa, un pequeño estudio de grabación. Muy lindo. Y decime una cosa, esto se te ocurre también, hay algo que me contaste que es muy lindo y muy emotivo que me gustaría que quien visualice este video lo pueda también tomar, porque es verdad, hace ya algunos años, los que pasamos los 50 y tuvimos padres, fundamentalmente el hombre, el padre, no era en aquel momento demostrativo. No te decía un te quiero, pero no. lo hacía así con los hechos, pero jamás te lo decía, ¿no? Y hay una historia muy linda que me contaste. Bueno, a raíz de eso, un día charlando en la peluquería con un cliente, un hombre ya de cierta edad, le comenté la relación que tenía con mi papá, que nunca me había dicho que me quería. Y él me dijo, mira, yo te entiendo, vos estás esperando que tu papá te diga, hijo, te quiero, pero él también está esperando que vos le digas, papá, te quiero. Claro, es un ida y vuelta. Y eso me marcó muchísimo hasta que un buen día, cosas que no tuve el coraje de decirle verbalmente, se lo manifesté en una carta. Sí, claro, qué lindo que te pusiste a escribir, muy bien. Bueno, una carta agradeciéndole por montones de cosas y pidiéndole disculpas por otras tantas. Entonces, ahí empieza la historia, porque mi papá vivía muy cerca de un local que se había alquilado para poner una casa de pesca, artículos de pesca, de caza. Sí. Entonces, antes de la inauguración, yo fui a hablar con el dueño, le compré para mí la caña más linda, entonces quedó la caña armada con la carta adentro de un sobre que decía para Serafín Ibarra. ¡Qué Y yo sabía que para la inauguración él iba a ir por fanático que era de la pesca. De la pesca, claro. Entonces, el día de la inauguración llegó, claro, lo primero que vio... La caña con el sobre. La carta. Y le dice mi papá al dueño, ¿y esto? ¿Qué cosa? No, que hay una caña con un sobre que dice para Serafín Ibarra. Hiciste tipo sorpresa y media. Y dice, bueno, será para usted, no sé. Entonces mi papá emocionado agarra la caña, el sobre y se va a la casa de él. Esa misma noche tocan timbre en mi casa, abro la puerta y era mi papá y mi mamá, y mi papá me llevaba de regalo, en agradecimiento, una caja de pesca, y me miró y me dijo, negro, hoy es el día más feliz de mi vida. ¡Qué lindo que lo pudiste hacer! ¡Qué lindo! Por eso es lindo, ya que queda esto por siempre, que toda aquella persona que no se anima a decirle al papá... Hay que decírselo. Hay que decírselo. Hay que decírselo en vida. De última, escribíselo, pero hacelo. Yo, por ejemplo, tengo 2 hijos, y Josefina y Facundo, bueno, mi señora Iris, un saludo para ellos, pero si yo tengo que decirle 30 veces en el día que los quiero, se los digo. Hay que decirlo, claro. Es lindo, es muy emotivo. Qué lindo lo que has contado, porque realmente imagino la alegría de tu padre de haber recibido en ese momento la caña de pescar y la carta, que era lo más importante. Y bueno, y a raíz de eso puede ser el puntapié inicial para hacer la canción. Para hacer la letra. La chacarera. Ya te digo, no estaba previsto y de golpe me surgió era el viernes ese que yo te digo a la mañana, y volví a escribir una chacarera al viejo, como un homenaje, porque no se trata de acordarse de cosas tristes, sino dar las gracias y un homenaje a una persona que
que se amó tanto. Dar las gracias, exactamente, pasa por ahí. Un agradecido. Sin especificaciones de Claro. lo que era él. La letra en un principio iba a Sí, ser pero está bueno. personificada. ¿Sabés por qué está bueno? Porque esta letra es universal. Puede servir para cualquiera. Exactamente. También. Toda persona que ya no tiene a su papá se siente identificado en un homenaje que le hace un hijo a un padre. A un padre. Nada más. Es una maravilla. Qué Y lindo. Carta al Cielo, porque lo primero que se me ocurrió, porque ahí después van a escuchar que en una parte dice Nubecitas Lejanas, que se trata, aparte de un homenaje, se trata de un futuro reencuentro entre él y yo en esas nubecitas El día lejanas. que te encuentre nubecitas lejanas, abrazos y chacareras unidas nuestras almas. Y bueno, y termina cambiando, cuando se repite el estribillo a lo último, Sí. dice, abrazo y chacareras unidas nuestras almas. Ah, claro, claro. Qué lindo, Sí. qué lindo. Realmente es es devolver en parte lo que él ha sido, lo que ellos han sido con vos como padre y madre, ¿no? También. La verdad es que un agradecido. Ya te digo, mi mamá, un amor de persona, muy demostrativa, y él, como decíamos hace un rato, no recibió en su infancia, en su adolescencia, el cariño que necesitó. Porque también era esa cosa de que al ser hombre no había que demostrar tanto afecto, era eso, ¿viste? Es como que no se Había que debía. ser duro. Exactamente, no se debía. Causaba vergüenza. Exactamente. ¿Y qué cosas recordás de la peluquería? Seguramente muy amigo de otros peluqueros de acá de Ramallo, ¿no? Sí, él cada tanto se reunía los 25 Sí, de agosto. los 25 de agosto, con claro. nuestra querida Teresita de Vicenza. a la cual le mando un beso. Hermosa persona. Maravillosa. Y bueno, sí, siempre él me hablaba de Negro Rodríguez, de Morelli, de los hermanos Isquiave, de Rocha, de Bonano, de Gorosito. Gorosito, René Gorosito. Peluquería 32. El 32, claro. Y uno de los sueños que tengo también es escribir la palabra libro me queda grande, Sí. pero hacer una especie de libro el día de mañana hablando de ya lo tengo todo acá, que va a arrancar con la preocupación de la estética capilar en Egipto, donde quedaron vestigios importantísimos, qué sé yo, de las primeras permanentes, las primeras, los primeros tratamientos capilares. Se hicieron 2000 años antes de Cristo. Sí, es 2000 muy o 3000 interesante. años. Después quiero hablar de las primeras barberías que se originaron en Francia, las primeras peluquerías en Ramallo, la historia de mi papá, mi historia Tenés que hacerlo. y hacerlo. anécdotas y cuentos de peluquero. Tenés que hacerlo, Sí, sí, lo tenés que quiero hacerlo. Sí, Lo sí. quiero hacer. ¿Ya empezaste a trabajar en algo o no? Algo sí. O sea, hacer un raconto de lo que fue el tema del cuidado capilar desde que comienza Sí, porque es muy interesante. las primeras culturas. Muy interesante. Es interesante, claro. Hay cosas que Por ejemplo, ¿qué? son llamativas. Por ejemplo, la clase aristocrática, siempre, bueno, en aquellos años también, se quería diferenciar de la plebe, de la clase humilde. Sí. Entonces las mujeres se hacían de todo en el pelo para sentirse superiores A la clase pobre. Claro. Pero de ponerse tantas cosas, y en aquellos tiempos cosas agresivas que ellos no sabían que eran agresivas, claro. a la mujer se le empezó a caer el pelo. ¿Qué se ponía? Entonces- ¿Sabía que se ponían? Entonces, no sé, pero surgieron las primeras pelucas. Mirá. O sea, uno piensa que a partir de 1900 y pico... No, ya viene de allá el No, tema. no, viene de allá. Se encontraron De vestigios... los griegos estamos hablando. De los egipcios. Egipcios. Sí. Egipcios. Sí, claro. sí, a calcular. Bueno, se hacía la colorimetría en los tonos caobe y rojizos con la Claro. planta de henna. Mirá. Y hay vestigios de pedacitos de un libro que quedó de aquella época, que está, creo que en un museo de Egipto, Sí. que habla de tratamientos capilares. ¿Cuánto que sabés? Es muy lindo. Entonces me gustaría arrancar con eso. Y después sí, bueno... Pero, claro, te tiene que gustar. ¿Cómo se te ocurrió estudiar la historia de esta? ¿De dónde lo sacaste? Porque siempre fui un fanático de la peluquería. Está. Yo lo veía trabajar a mi papá con tanta... Pasión, Sí, él tuvo siempre vocación. vocación. Que todos los que prestamos un servicio, me parece que la clave es la vocación. Sí. Fundamental. Sí, sí. Escúchame, y por ejemplo, me apasiona esto que me estás contando. Digo, y de Ramallo, ¿qué contaría? ¿Cómo empieza la historia dentro de lo que son las grandes peluquerías en aquel momento, allá por el 40, 50?
Sí, tantos datos no tengo, Pero bueno, habría que recabar. sí. Las peluquerías, bueno, por supuesto, eran por orden de llegada. No había tantas peluquerías, entonces capaz que mi papá cortaba y capaz que tenía 7 personas esperando. Sí, claro. Fumaban, porque antes Sí, todo el sí, mundo sí, hablaba sí. fuerte, hablaba de cualquier cosa, y fumaba mi papá, fumaba mientras cortaba el pelo, y el cliente también fumaba, o sea que era una humareda. Y hoy directamente, fíjate vos que en ninguna peluquería Sería se fuma. imposible, O sea, si la claro. persona ya educadamente quiere fumar, va a la vereda. Exacto. Antes me preguntaba, por ejemplo, en mi peluquería hace unos cuantos años atrás, ¿puedo fumar adentro? Y yo le decía que sí. Claro. Ahora no, ahora ya educadamente van a la vereda y fuman en la vereda. Claro, era impensado que, es más, hasta en los colectivos se fumaba en todos En lados. todos lados, en todos lados. Pero en las peluquerías tenés razón, Sí. era una nube permanente porque el peluquero le daba. Y yo cuando le empecé a cortar a más de un cliente de mi papá, a mí siempre me decían, a mí me encanta ir a la peluquería de tu papá porque mientras me corta, imaginariamente cazamos pato, perdiz, liebre, estamos pescando. ¡Qué lindo! Pues le gustaba todo eso al aire Eso libre. le encantaba, le encantaba. Yo siempre lo digo porque recuerdo, pero sin ningún tipo de data fea, que yo los fines de semana no tenía papá porque él aprovechaba el Iba a la franco isla. a jugar a Al la carta, campo. a pescar, a cazar. Qué Pero bueno, tal vez gracias a eso, de darse todos sus gustitos, vivió hasta los 91 años. 90. Bien Y- vivido. Sí. Él ya sus últimos 2 años de salud no la pasó bien, pero tuvimos la suerte que tengo una familia maravillosa, unos hermanos, Albita y Marcelo, junto a mi mamá, que hicimos todo lo que teníamos que hacer como hijos. Correcto. Y Eso nos quedamos con ese es el deber. Yo Claro. prácticamente cuando él falleció no tuve duelo, Está bien. porque hicimos todo lo que había que hacer en vida. ¿Y hasta qué edad fue peluquero? Hasta los 81, que dejó de trabajar porque tuvo un problema en uno de los ojos. Mirá. Si no hubiese seguido fácil, calculo que 3 años más, mínimo, porque era su pasión. Qué lindo. Digo, y era un clásico. La peluquería Ibarra en Ramallo era un clásico. Sí, muy conocido. Sí. Todos en realidad. Sí. Morel, Sí. el Negro Rodríguez, que bueno, muy buenas personas aparte. Muy buenas personas. Yo a Rocha no lo conocí, la peluquería de él la tenía cerca de los elevadores. Ajá. También me han contado anécdotas de él, me han contado anécdotas cómicas que supuestamente pasaron, Sí. que uno los toma como cuentos, pero tal vez fueron ciertas. Sí, claro. Que eso lo tenés que redactar. Bueno, hay una anécdota que supuestamente pasó en una peluquería de una localidad vecina, que llega un señor con el nenito a la peluquería, no se conocían con el peluquero, y le dice el muchacho al peluquero, mira, cortame a mí primero, Sí. y cuando le estés cortando al nenito, voy a buscar al otro, porque Sí. si vienen juntos, te van a hacer un lío bárbaro en la peluquería. Entonces se cortó el muchacho, Sí. Le dejó cuando se fue, quedó el nenito, cuando terminó de cortarle el pelo al nenito, Sí. el nenito se iba. Sí. Y le dice el peluquero, pará, que tiene que venir tu papá a cortarse. No es mi papá. Me encontró en la calle y me dijo, ¿querés que nos cortemos el pelo gratis? ¡Qué bárbaro! Bueno, eso no sé si fue cierto. Pero está buena la historia. Bueno, entonces sería parte del libro. Qué lindo, tenés que hacerlo. Sí, si Dios quiere, vamos a hacerlo. Sí. Si Dios quiere. Qué agradecimiento. Lo que vos decís, Dani, es fundamental en estos tiempos que corren de despersonalización o de estar permanentemente corriendo, no sé qué, pero estamos permanentemente corriendo de un lado para el otro, que te pongas a pensar en la figura de tu padre, que le hagas una canción, que digas las cosas que dijiste en esta nota, fundamentalmente el agradecimiento, y que no hiciste el duelo, en definitiva, porque lo cuidaste hasta el último día de tu vida con toda tu familia. Es muy lindo lo que contás, de verdad. A mí en la peluquería siempre me decían, porque al ser con turno no se amontona gente, y son charlas muy lindas con los clientes, muy agradables. Y de parte de... Yo tomo mucho lo que me dice, para bien, todo lo que me dice la gente en consejo, lo tomo bárbaro. Sí, claro. Me dice, vas a ver que cuando estaba todavía en vida mi papá, sabían el esfuerzo que hacíamos con mis hermanos, con mis queridos hermanos.
Y entonces se daban cuenta y me decían, vas a ver que cuando él no esté, vos te vas a quedar con la conciencia tranquila. Claro. Y eso es grandioso. Es grandioso. Y bueno, y me pasó a mí y toda la gente que hizo lo que tenía que hacer con sus padres. Es así, pasa por ahí, claro. Sí. Querido amigo, realmente agradecerte en primer lugar que hace un par de días hayamos dialogado telefónicamente y después ya poder llevar esto a lo que es patrimonio ramayense. Tu padre ha sido es parte del patrimonio ramayense. Ahora estás vos con la peluquería. ¿Cuántos años hace que sos peluquero ya? Yo tengo, ahora el 12 de marzo, si Dios quiere, cumplo 62. Y hace 41 años que estoy en esto. Claro, ya sos todo también una institución en Ramallo. Y de los peluqueros varones, creo que soy el mayor tanto en villa como pueblo. Mirá, vos el que ha tenido de los varones, que ha tenido más trayectoria hasta el momento. Y también uno de los pocos que, bueno, Morelli, también Pablo heredó del papá y Pablito. Yo heredé, sí, de mi papá. El resto no, pero bueno, esa también otra cosa agradable que me pasó, heredar. Heredar el oficio. Sí, porque yo siempre lo miraba, lo observaba cómo trabajaba y no se me pasaba por la cabeza en su momento ser peluquero. Pero después que salí del servicio militar, hacía changas y changas hasta que mi papá me decía, seguí peluquería, vas a ver que te va a ir bien. Y yo pensaba que era una profesión muy difícil, que si la haces porque la haces por el dinero solamente, no sirve. Para mí no te va a ir bien. Vos tenés que amar la profesión y pensar más en que el cliente se vaya contento. Exacto. Buscándole la vuelta a un montón de detalles. Sí, porque no es solamente el corte de pelo, es el trato también y la relación que entablas con la persona. La vez pasada me hizo emocionar un tal David Lescano, que le mando un abrazo, sí, hablábamos de nuestra relación como peluquero-cliente y yo le digo, tantos años que te corto, y me dice, Daniel, no pasa solamente por el corte. Sí. Nosotros hicimos una amistad muy linda, yo te puedo contar cosas de mi familia, cosas mías, vos me contás cosas tuyas, cosas privadas que después yo sé y vos también que no lo vamos a andar dialogando con otras personas. A lo mejor decimos, cosas lindas sí podés dialogar. Sí. Y dar nombre a Juliano, le pasó tal cosa linda, ¿no? Es fantástico lo que estás contando, porque vuelvo a repetir, en momentos de tanta cosa deshumana, que vos me cuentes que en el ámbito de una peluquería se recrean este tipo de diálogos y homenajear a tu padre como lo has hecho con esta chacarera y con todo lo que has vivido con él. Esto para mí, ya te digo, dentro de las letras, yo reconozco, yo no soy cantautor ni nada, pero hay letras, señores, letras maravillosas. Admirás a Daniel Toro. A Daniel, bueno, Facundo, yo lo admiro muchísimo. A Facundo, que sé que es una gran persona y para mí es un profesional bárbaro. Claro. Y aparte, y quisieras que en algún momento la lea, por lo menos. Sí, que la lea. No sé si que la grabe porque ellos están acostumbrados a hermosísimas letras. Sí. Bueno, pues esta es muy linda también. Sí, esta es una letra muy sentida, sencilla pero sentida, que sí, de mi parte me encantaría que la grabara, o por lo menos que la leyera en una de ellas. Querido amigo, agradecerte enormemente esta nota, este regalo que nos has hecho, fundamentalmente hablando de las cosas que tienen que ver con los afectos, el amor, la solidaridad, todo lo que has contado en la nota. Ha sido un placer conocerte hace un tiempo, hace poco tiempo, y bueno, a partir de ahora se va a crear seguramente una buena relación. Y bueno, déjame agradecerte a vos por el gesto que tuviste para poder homenajear a mi papá, no solamente con la chacarera, sino con haber venido acá y expresarme. Es un homenaje y bueno, y mandar saludos a mi familia, a mis amigos y especialmente a mi querida promo 81 del Instituto Secundario Ramallo. Una maravilla, ahí estamos entonces, pasó Daniel Ibarra, hijo de Tijerita Ibarra. Él ya tiene su propia peluquería desde hace mucho, pero hoy homenajeamos a su padre y por supuesto también hablamos de su profesión, de su oficio, eso que hace tan lindo, que es un trabajo artesanal tan pero tan lindo. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado, por visualizarnos, gracias por suscribirse al canal, nos hace muy bien, y gracias a las instituciones y empresas que hacen posible Patrimonio Ramayense. De tanto y tanto añorarte, mi puño hoy se cerró, y estas letras escribió para vos, viejo querido. Nunca echaré al olvido tantas cosas que me diste. Recuerdo que me dijiste, anda por el buen camino,
canto, guitarra y vino que tanto te gustaba. Y en estas letras doradas, a un tiempo de tu partida, quiero rendirle homenaje a aquel que me dio la vida. Pecho que palpita, el sueño se hace llamas, fuego de amor y orgullo, mi corazón te extraña. Decirte un te quiero siempre se hizo ausente, coplas de sentimiento, sabes que están presentes. Velita que prendí, tributo en el pensarte, emotivos recuerdos, las gracias quiero darte. El día que te encuentre, nubecitas lejanas, abrazo y chacarera, iluminando el alba. Vino, guitarra y canto, que tanto te gustaba, fogón en tu estrellita, pasión en tu garganta. Tu imagen bien latente, heridas que me sanas, dan luz a mi camino, tengo tu amor y calma. Quedarme a tu lado, cuidarte y protegerte, viejito de mi alma, qué lindo fue quererte. El día que te encuentre, nubecitas lejanas, abrazo y chacareras, unidas nuestras almas. Patrimonio ramayense.